Capítulo 5. Bienvenidos Los al psicofármacos. capítulo número 5 de la historia de la psiquiatría, desde mi punto de vista y desde una improvisación que tiene que ver no con decir cosas a la marchanta, sino con lo que yo pienso que es un ordenamiento que conviene a las personas que no conocen de la historia de la psiquiatría y también para los psiquiatras. Este capítulo voy a hablar de los psicofármacos por encima y en el próximo capítulo voy a ahondar más precisamente en algunos detalles. Hasta 1950 no se contaba con psicofármacos, que es cuando aparece a través de distintos esfuerzos la clorpromacina, que hoy en día se sigue usando en el 2024 como un antipsicótico. Aquí quiero hacer un reparo en relación a la denominación de los psicofármacos. Los psicofármacos tienen distintas denominaciones, por ejemplo, el que acabo de decir, antipsicóticos, luego están los antidepresivos, están los ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo, etc. Casi todos tienen un nombre que más bien sirven para comprender de qué se está hablando, pero que en rigor no son exactamente lo que dicen. Es decir, en otros ámbitos, si yo pienso en la dipirona, que es un medicamento que se utiliza para reducir la temperatura corporal en caso de fiebre, antitérmico se le dice. Muy bien. Cuando se habla de antidepresivos, en rigor no son antidepresivos porque sacan la depresión, sino que lo que hacen es tratar a largo plazo, es decir, distinto de lo que sería el conocido Xanax o Alprazolam, que es a ultramediano plazo, ultra rápido plazo quiero decir, es muy rápido. El Alplax genera un efecto de la ansiedad. Los antidepresivos generan una disminución, una modulación de la ansiedad a mediano o largo plazo, es decir, que yo lo tomo y no siento en ese momento inmediatamente algo más allá del efecto placebo que tiene tomar cualquier medicamento. Entonces, si está tratado para reducir, modular la ansiedad a mediano y largo plazo, ¿por qué se llaman antidepresivos? Cabe la pregunta de pensar, ¿será que la depresión es un estado de ansiedad prolongado, sostenido en el tiempo, que por sentirse de esa forma la persona de a poco empieza a sentir desesperanza, amargura, negatividad, pesimismo, pierde la capacidad de disfrutar las cosas que disfrutaba, que se le dice anedonia? Algunos pensamientos que pueden estar dirigidos a ideas de desesperanza, ideas de muerte. Entonces, ¿qué es lo que en verdad se está diciendo cuando se dicen los nombres? Qué importante es esto para entender cuando un paciente toma una medicación, recibe del psiquiatra una medicación, que sepa qué es, pero que sepa con precisión. La mayoría de las consultas de hoy, especialmente en los países de Norteamérica, en España, en Londres, en Canadá también, dije Norteamérica, se escucha lo que tiene un paciente en menos de 15 minutos sin saber nada del árbol genealógico, cuándo nació la persona, cómo fue su nacimiento, cómo fueron sus primeros días, cómo fue la crianza de esa persona, cuál es su vínculo con su madre y con su padre, saber si su madre y su padre viven, si se separaron o no se separaron, si se separaron, en qué momento de la edad de la persona que consulta. Un montón de cosas que ya en estos 10 segundos que acabo de decir podemos tener mucha más información. Otra cosa que no se suele preguntar es, ¿alguien de la familia suya ha tomado alguna vez esta medicación? Sí, no, ¿en qué circunstancias? ¿Usted qué pensaba de esa medicación? ¿Qué idea tiene usted de la medicación? Para poder entender con qué podemos encontrarnos en relación a la creencia de esa persona y qué efecto eso tiene con el efecto placebo. También es importante saber qué efecto tuvo, si en caso que algún familiar haya tomado esa medicación, en esa persona, cómo veíamos a esa persona, porque eso tiene mucho que ver en cómo la idea del paciente actual va a tomar esa medicación. No es lo mismo si yo al paciente le doy una receta, bueno, aquí le doy la receta, tómela, que si yo le doy una receta doblada, así, y se la doy.
que no es lo mismo que si yo le digo, pídale a mi secretaria la receta, ella ya tiene mi sello. Si yo le digo, hoy no voy a ir al consultorio, puede pasar a buscar la receta eh, por el consultorio y por la secretaria se lo va a dar. No es lo mismo. No es lo mismo ver a una persona a la semana o a los pocos días, comunicarse al menos por teléfono de los primeros días de la medicación, que verla al mes y medio. No es lo mismo que una persona tome medicación y que no haga psicoterapia al mismo tiempo. Esto es paralelo, aunque me voy a ir de la medicación, que es llevar como padres a un niño a la psicoterapia y que los padres no hablen más que 5 minutitos a la salida o a la entrada del niño a la psicoterapia. No es lo mismo que realmente tengan una sesión los padres por separado, la madre. No es lo mismo que los padres además tengan su espacio psicoterapéutico. Entonces, no da lo mismo dar una medicación y verlo dentro de un mes. No da lo mismo. Entonces, conviene tener en cuenta, además de las nominaciones, qué es lo que estamos medicando. Y es muy importante esto, especialmente para los psiquiatras, es saber qué fantasía el propio psiquiatra que va a dar una medicación tiene con esa medicación y tiene con que esa medicación cure a ese paciente en particular. Es decir, con la medicación en general. Hay profesionales que tienen sus caballitos de batalla, es decir, siempre dan la misma medicación, que un poco está generado porque les da resultados y otro poco está generado porque los laboratorios auditan a los pacientes, a las farmacias y saben qué médico recetó qué medicación cuántas veces y son esos médicos los que en general tienen los mejores hoteles en los congresos o viajes o cenas o invitaciones al teatro. No está mal, pero me pregunto cuánto condiciona a ver si no están dando una medicación solamente porque les funcionó bien y están pensando qué medicación conviene en ese caso a ese paciente. Dicho esto, en relación a cuando se descubre los antidepresivos, se cree que porque en la interfaz, que quiere decir entre neuronas y neuronas, hay un espacio que se llama interfaz, hay un aumento de la serotonina. Como estas moléculas antidepresivas más actuales, como se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina, eso quiere decir que como está inhibida la recaptación dentro de la neurona, queda más tiempo en la interfaz dando vueltas. Entonces, si hay más serotonina disponible, la persona se siente mejor, dicen que entonces la depresión está causada por disminución de la serotonina. Entonces, bueno, hay que dar. Esto es un pensamiento que puede ser útil y correcto, pero no es lo mismo que decir el auto está andando de costado porque tiene una rueda pinchada. Voy, verifico, cambio la rueda, anda el auto. En el auto va a pasar si realmente había una rueda pinchada, pero no va a pasar en la persona solamente con dar una medicación pensando que, o creyendo, o que efectivamente uno puede incluso medir la serotonina, que está efectivamente más alta. Porque así se hace la teoría de que la depresión entonces es porque hay baja serotonina, ¿no? Y no se tiene en cuenta en qué circunstancia esa persona tiene baja la serotonina. ¿Hace cuánto tiempo que la tendrá baja? ¿Qué cuestiones recientes y qué cuestiones pasadas habrán tenido que ver con eso? Tendrá que ver también qué medicación, iba a decir, qué alimentación como medicación utiliza. Es decir, come alimentos ricos en triptófano, que es el precursor de la serotonina, realiza ejercicio, escucha música clásica, aprende cosas nuevas, está con personas por momentos que son más bien positivas que negativas. Tantas cosas son importantes para pensar y entre ellas lo que quiero decir es que es muy importante pensar, por ejemplo, que los antipsicóticos no son antiesquizofrénicos y en general se los trata, se los usa para pacientes con esquizofrenia. Entonces, si se les está dando antipsicóticos a pacientes esquizofrénicos, ¿por qué no los llamarán antiesquizofrénicos? No es solamente un juego de palabras, no estoy queriendo molestar con esto, sino estoy queriendo abrir el pensamiento, especialmente para las personas que dan medicamentos y especialmente también a las personas que están recibiéndolos o que les interesa la historia de la medicina. En el próximo capítulo voy a ahondar un poco más en la historia de cómo fueron apareciendo las moléculas. Muchas gracias por escuchar y adelante.